Me llamo Elise, tengo 68 años y soy viuda desde hace 5. Desde el día en que enterré a José en ese cementerio antiguo, nunca dejé de visitarlo. Todos los santos días aparezco por allí. Llueva o haga sol. Se volvió como una promesa, una rutina que el amor creó. Siempre llevo flores, acomodo el pasto alrededor de la tumba, quito las hojas secas. Y hasta hace unas semanas. La puertita del panteón siempre estaba cerrada con ese viejo cerrojo de hierro que don Severino, el sepulturero, me ayudó a poner. Pero desde hace unos días he encontrado la puertita medio abierta. Al principio pensé que era el viento. Después imaginé que tal vez el propio don Severino estaba limpiando por allí. Pero él me juró que no fue él y yo le creo. Es un hombre serio. De palabra. Entonces pensé en los niños que a veces juegan a las escondidas entre las tumbas. Ya los he visto corriendo por allí de noche, escondiéndose de sus padres, pero cuando fui a revisar de cerca, vi que no era eso. El cerrojo estaba simplemente abierto, como si alguien lo hubiera abierto y olvidado cerrarlo. Al día siguiente, decidí ir más temprano, justo después del café. Tomé las margaritas que más le gustaban a José y fui. Y ahí estaba la puertita, otra vez entreabierta. La tierra a su alrededor estaba removida como si alguien hubiera pisado. Hundida, pero sin huellas. Me quedé allí parada. Con un nudo en el pecho difícil de explicar, llamé a don Severino. Vino, me escuchó, se rascó la cabeza, miró la puertita, probó el cerrojo y solo dijo: Doña Elise, debe ser el viento. Aquí sopla fuerte de madrugada. Quise creerle. De verdad quise. Recé un poco más ese día, apoyada en el mármol frío, sosteniendo las flores que ya comenzaban a marchitarse. Antes de irme. Cerré bien la puertita, empujé el cerrojo con fuerza, escuché el chirrido viejo y me fui tratando de no pensar mucho. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez, abierta. Y esta vez parecía que alguien había puesto una piedrita en la rendija. Para impedir que el cerrojo cerrara bien, mi corazón se apretó. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del sol fuerte en la cara. Quité la piedrita, cerré la puertita y fui a contarle todo a don Severino. Me escuchó en silencio. Luego se dio vuelta, un poco pálido, y fue a cavar otra tumba más lejos, sin decir nada. Ese día me quedé más tiempo allí. Me senté en un banco de piedra, solo observando. Desde lejos, vigilaba la tumba. La puertita no se abrió, pero aún así me fui con una sensación extraña. Algo raro en el pecho, como si algo allí no estuviera bien. Y entonces, un miedo comenzó a nacer dentro de mí. Un miedo que nunca imaginé sentir en ese lugar, donde antes solo había nostalgia y amor. Al día siguiente, volví. No pude evitarlo. Me desperté temprano, con esa incomodidad todavía pegada a mí. Quise convencerme de que era solo cosa de mi cabeza, que el duelo nos revuelve la mente. Pero cuando llegué al cementerio, la puertita de la tumba estaba entreabierta otra vez. Solo que esta vez, no era solo eso. La tierra al frente estaba, diferente, muy removida. Como si alguien hubiera cavado o arañado el suelo. No era por la lluvia, no, eran marcas extrañas, líneas torcidas, como si todo hubiera sido removido con una azada. Me arrodillé con cuidado, a pesar del dolor que ya conozco en la rodilla. Pasé la mano por la tierra. Estaba fría, húmeda y suelta, mucho más suelta de lo que debería de allí, en ese lugar donde descansa José, donde yo misma eché tierra el día del entierro, donde siempre llevo flores, donde vi crecer el pasto. Ahora todo parecía revuelto. Fuera de lugar, mi corazón empezó a latir más fuerte, de ese modo que late cuando uno siente que va a descubrir algo que no quiere saber. Miré alrededor. No había nadie, solo el silencio del cementerio, roto de vez en cuando por el grito de un tero o por el viento moviendo los árboles. Las hojas secas caían y se esparcían por el suelo. Llamé a don Severino, pero justo ese día no estaba. Solo estaba el chico nuevo que comenzó hace poco en la administración, un muchacho todavía. Hablé con él, le conté lo que vi, pero se rió. Dijo que nadie había tocado nada, que era cosa del clima. El tiempo lo cambia todo, señora, dijo, riéndose de mi cara. Y pensé, sí, el tiempo realmente cambia todo. Cambia las personas, los recuerdos, incluso las certezas. Pero que el tiempo revuelva la tierra así, no sé, me agaché de nuevo, miré mejor. Y fue entonces cuando lo vi, un agujero. Justo al lado de la lápida. No era grande ni profundo, no parecía hecho con herramientas, pero estaba allí. Como si algo hubiera salido o entrado por él. Se me revolvió el estómago. Una náusea extraña se apoderó de mí. También noté el cerrojo de la puerta. El óxido parecía más reciente, como si alguien lo hubiera manipulado, forzado, usado, y entonces mi cabeza se llenó de pensamientos oscuros. Pensé en gente profanando tumbas, vándalos o algo aún peor. Mis manos temblaban mientras dejaba las flores sobre la lápida. Arreglé el ramo. Enderecé la cruz y traté de rezar.
pero las palabras no salían. El aire estaba pesado, como si algo me apretara el pecho, como si no me dejara ni orar. Antes de irme, cerré la puertita una vez más, con fuerza. Esta vez, la até con una cinta que siempre llevo en el bolso. Hice 2 nudos bien firmes. Solo así me sentí un poco segura. Volví a casa despacio, sin mirar atrás. Pero esa noche soñé con José. Solo que no fue un buen sueño, de esos que traen una nostalgia bonita. No. Él estaba acostado, con el rostro medio cubierto de tierra, mirándome con los ojos abiertos, sin parpadear, sin moverse. Me desperté asustada, sudando, con el corazón acelerado. Lo primero que pensé fue, tengo que volver. Tengo que verlo con mis propios ojos, y volví. Antes de las 7 de la mañana, ya estaba en la entrada del cementerio. Ni siquiera lo habían abierto todavía. Me quedé allí sentada, con la bolsa de flores en el regazo, las manos heladas, a pesar del calor que ya empezaba a calentar el cielo. Cuando por fin entré, me detuve a mitad de camino. Desde lejos, a unos 10 metros. Ya lo notaba. La puertita del panteón estaba abierta. No entré abierta como las otras veces. Abierta, de par en par. Y la cinta, aquella cinta que yo misma até con 2 nudos apretados, ya no estaba. Había desaparecido. En ese momento, mis piernas se aflojaron. Por primera vez pensé en regresar, en fingir que nada de eso estaba pasando. Pero el amor, la nostalgia y ese nudo en el pecho me empujaron hacia adelante. Un paso tras otro hasta la tumba. Hasta la tierra, ahora aún más removida. Hasta la puerta, abierta como si alguien me estuviera llamando, o diciéndome que me fuera. Me quedé allí parada, sin saber qué hacer. Y fue en ese momento cuando una pregunta que nunca tuve el valor de pensar me vino como un susurro terrible. ¿Y si él ya no está ahí dentro? Tragué saliva. Mirar la lápida parecía imposible. Hacer cualquier cosa me parecía demasiado. Todo lo que podía sentir era ese nudo en el pecho, como si fuera a desmayarme en cualquier momento. Y entonces, justo detrás de mí, escuché el sonido de una puerta oxidada, cerrándose despacio. Un sonido seco, metálico. Me giré rápido, asustada, pero no vi a nadie. Nada. Ni una persona, ni un movimiento. Solo yo, las tumbas y el silencio. Me quedé allí, congelada. Como si el peso del mundo me hubiera caído de golpe sobre los hombros. La puerta del panteón de José seguía abierta de par en par. La cinta, que até con 2 nudos, había desaparecido, y la tierra, más removida que nunca. Aquel sonido parecía decir algo, como si alguien acabara de salir o de entrar, o peor, como si me estuviera observando. Moví solo los ojos, rápido. Angustiada, miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo ese silencio denso que solo un cementerio tiene. Porque allí el silencio no está vacío. Él nos observa. Pesa en el pecho como si escondiera algo que no quiere contar. Mis piernas empezaron a responder de a poco. Di 2 pasos hacia atrás. Quería irme. Quería huir. Pero al mismo tiempo no pude. Había algo que me retenía allí. Era el amor, la nostalgia o quizás ese hilo invisible que nos une a quienes se han ido. Y lo que nunca se rompe aunque uno crea que ya lo soltó. Entonces, tomé coraje. Hice lo que nunca había hecho. Me agaché y puse la mano en el borde de la sepultura y con la punta de los dedos intenté remover un poco la tierra. Solo un poco. Solo para ver. Y se dio tan fácil, que parecía que alguien la había movido no hacía mucho tiempo. Ni siquiera hacía falta fuerza. Ni una pala. Mis dedos iban abriendo un pequeño hueco, justo al pie de la lápida. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Se me heló hasta el cuero cabelludo. Bajé la cabeza y lloré. Lloré como hacía mucho no lloraba. No era un llanto de nostalgia, era miedo, angustia. Ese tipo de llanto de quien se siente perdido, de quien ya no sabe en qué creer. Mi José, él siempre fue un hombre de palabra. Me prometió que descansaría en paz. Dijo que estaría conmigo, incluso del otro lado. Y ahora, esa tierra removida, esa puerta abierta todos los días, esos sueños oscuros. Respiré hondo, y con dificultad me puse de pie, la vista nublada por las lágrimas. Pero sabía que no podía quedarme allí parada. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Empecé a caminar, sin rumbo, por el corredor de tumbas. Pasé por sepulturas antiguas, de esas que el tiempo casi ha borrado, de mármol agrietado y nombres que apenas se pueden leer. El cementerio parecía más vacío que nunca. Ni un pariente, ni una flor fresca sobre las lápidas. Como si todos hubieran decidido no venir ese día. Como si solo yo tuviera el coraje o la locura de estar allí. Me acerqué a la administración. Y allí estaba él, don Severino, sentado en el mismo banco de madera. Bajo el árbol viejo que ya conoce más muertos que vivos. Cabellos blancos, mirada baja, manos cruzadas sobre las rodillas.
Parecía cansado de todo, pero firme. Como solo están quienes ya han visto demasiado. Me acerqué despacio. Él me miró y notó enseguida mi estado. Está pálida, señora, dijo. Levantando apenas el rostro, me senté a su lado, sin pedir permiso. Y me derrumbé. Le conté todo. La puerta, la cinta, la tierra. El sonido metálico da hasta el sueño. Él me escuchó en silencio. No se movía. Era como si ya lo supiera. Como si hubiera estado esperando ese momento. Cuando terminé, se quedó un rato callado. Luego bajó la cabeza, miró al suelo y dijo, no es la primera que dice eso. En ese instante, mi cuerpo se heló. ¿Cómo?, pregunté con la voz. Temblorosa respiró hondo, se quitó el sombrero, se rascó la frente marcada por el tiempo y respondió, ya ha pasado antes. Otras viudas, parientes, gente que venía siempre, dejaba flores, cerraba la puerta y al día siguiente, todo estaba revuelto. Siempre igual, sentí que me faltaba el aire. Las manos me empezaron a sudar. ¿Y qué hicieron? Llamaron a la policía. A alguien, él sonrió apenas, pero era una sonrisa triste. Una sonrisa de quien ya ha visto demasiado y sabe que hay cosas que no sirven de nada. Sí que llamaron, dijo don Severino, con ese tono tranquilo de quien ya ha visto demasiado. Hicieron denuncia, pusieron una cámara una vez, en la época en que revolvieron la tumba de un niño. Pero nunca atraparon a nadie. Nunca vieron nada. Abrí los ojos, incrédula. ¿Pero no robaron nada? Él negó con la cabeza, despacio, nada. No desaparecen flores, no se llevan cruces, no rompen lápidas. Solo revuelven, solo desordenan. Sentí de nuevo las manos sudorosas. Las sequé contra la falda, tratando de disimular el nerviosismo. ¿Y mi José?, pregunté, casi sin voz. ¿Usted cree qué está pasando? Guardó silencio por unos segundos. Luego dijo una frase que todavía hoy retumba en mi cabeza: hay muertos que no descansan. Señora, y hay vivos que no dejan descansar a los muertos. No supe qué responder. No entendí si hablaba de José, de mí o de algo que ni siquiera se puede explicar. Me levanté sin decir una palabra. Volví a la tumba, eché una última mirada a aquella tierra removida, a ese portón abierto y me fui. Pero hice una promesa. Me juré a mí misma que al día siguiente volvería. Solo que esta vez sería distinto. Esta vez iba a esperar. Iba a ver con mis propios ojos que era quien andaba revolviendo la paz de mi José. Volví a casa con la frase de don Severino martillándome la cabeza. Hay muertos que no descansan. Hay vivos que no dejan descansar a los muertos. No dormí. Pasé la noche sentada en la mecedora del porche. La calle desierta, solo el canto de los grillos, un perro ladrando a lo lejos. Yo ahí, con los ojos abiertos, pensando que tenía que saber. Tenía que mirar a la cara a eso que andaba ahorcando en la tumba de mi marido. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol, ni café tomé. Agarré mi bolso. Até otra vez la cinta negra, como si pudiera protegerme de algo. Y fui, pero esta vez llevé más, una silla de playa, de esas plegables, y una botella de agua. Mi plan era simple, quedarme allí todo el día. Y si hacía falta. También toda la noche, llegué al cementerio temprano. Casi no había nadie. El portón principal ya estaba abierto. El olor a flores marchitas, tierra húmeda y viento caliente, mezclados en el aire. Pasé junto a don Severino. Solo levantó la cabeza, hizo un gesto con la mano y volvió a quedarse en silencio en su banco, como siempre, cuando llegué a la tumba de José. El corazón me dio un vuelco. De nuevo, el portón estaba de par en par. La cinta que había dejado el día anterior, desaparecida, y la tierra parecía aún más removida, como si algo hubiera rascado. Escarbado, había marcas allí. Marcas extrañas, de pisadas o garras. No lo sé, cerré el portón con fuerza, até una nueva cinta bien apretada, con doble nudo, y entonces abrí la silla y me senté al lado, bajo la sombra torcida de un ciprés. Crucé los brazos y me quedé mirando, esperando. Las horas fueron pasando. El sol subía, ardiente, quemando la piel, el agua calentándose, el sudor corriendo, pero yo seguía ahí, firme, en silencio, solo prestando atención. Escuchando el crujido de las hojas secas, el aleteo de algún pájaro perdido, el susurro del viento entre las lápidas antiguas. Por la tarde, el cementerio quedó aún más vacío. Ni siquiera había don Severino. Era como si solo yo existiera allí. Yo y esa tierra revuelta. Cuando el sol empezó a caer y el cielo se tiñó de un rojo sucio, sentí el miedo llegar despacio. Helado, pero no me fui, al contrario. Me acomodé en la silla, crucé las piernas y seguí esperando. La noche cayó. El silencio se volvió más denso. Oscuridad por todos lados. El único sonido era el tic-tac del reloj viejo que llevé conmigo. Y mis pensamientos.
que no me dejaban en paz, hasta que, alrededor de las 9 de la noche, escuché un chasquido. Secó detrás de mí, se me heló la sangre, giré la cabeza despacio, el corazón acelerado, la boca seca. El aire parecía desaparecer, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de una cruz proyectada por la luna menguante cortaba el suelo de tierra como una cicatriz. Respiré hondo, pero el miedo, ese miedo antiguo, ya se había sentado a mi lado. Pasó el tiempo, 10 minutos, 20 y entonces otro chasquido. Esta vez al frente, me levanté despacio, di 3 pasos hacia adelante. Miré entre las tumbas, espiando en la oscuridad. Eneada.pir. Entonces lo vi. La puertita de la tumba de José estaba abierta. Me congelé. Yo la había cerrado. Había hecho un nudo doble en la cinta. Había revisado 2 veces. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Las piernas se aflojaron. Me fui acercando lentamente y fue ahí, justo en la entrada de la tumba, que lo vi. Una flor, una única, flor blanca, fresca, como si la hubieran dejado allí hacía poco. Pero yo no había llevado ninguna flor ese día. Miré alrededor, girando el cuerpo lentamente, intentando atravesar la oscuridad con la mirada. ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió débil, casi un susurro, frágil como una brisa. Eneada.sol o el sonido del viento empujando las hojas secas. La puertita crujiendo despacio. Me acerqué más, y fue ahí que vi, al lado de la flor, un pedazo de la cinta negra, rasgada. Mi corazón latía como si quisiera romper el pecho, pero lo que sentí en ese momento no fue miedo, fue otra cosa, una tristeza profunda, antigua, como si esa flor fuera una disculpa o una despedida. Me quedé parada y mirando aquello, sin saber qué hacer, sin poder pensar, hasta que escuché otra vez un chirrido, esta vez viniendo del portón principal del cementerio. Miré y vi a lo lejos el portón cerrándose solo, despacio, con el viento. Oh no, no esperé más. Tomé la flor con la mano. Temblorosa, la metí en la bolsa y me fui de allí caminando rápido, casi corriendo. No miré atrás. Cuando llegué a casa, me senté en la mecedora y lloré, pero esta vez no fue solo por miedo, fue por la añoranza y por una certeza que dolía en el alma. Alguien o algo todavía visitaba la tumba de mi José, y yo necesitaba descubrir qué era, antes de perder la cabeza. En los días siguientes, no pude volver. Me quedé encerrada en casa, rumbeando todo, la puerta abierta, la cinta rasgada, la flor blanca colocada como un mensaje silencioso. Y lo peor de todo, yo sabía que no había sido yo. Pasé noches sin dormir, escuchando los crujidos de la madera de la casa, como si hasta las paredes supieran el peso que yo llevaba en el pecho. No podía comer, ni hablar con nadie. Solo una pregunta, martillando todo el tiempo: ¿quién está tocando la tumba de mi José? La semana siguiente, reuní el valor. Fui temprano al cementerio, con ese nudo en el estómago y el sol apenas despertando. El portón estaba como siempre, entreabierto. Entré con el corazón apretado y fui directo a la casita del cuidador. Toqué la puerta. Don se ve y no nada. Toqué otra vez, escuché desde adentro. Opa, respondió. Algo sorprendido, salió con el sombrero desgastado en la cabeza y esa cara cerrada de siempre. Me miró con expresión cansada. Don Seveino, necesito saber. ¿Usted vio a alguien tocando la tumba de José? Yo te encontré una flor. La cinta negra que puse estaba rasgada. El portón, abierto, se rascó la barba, miró hacia los lados, como quien duda si debe hablar o neo.sil.nso.has que soltó en tono seco. Doña María no quería decirle, pero hace tiempo que la veo yendo allá casi todos los días. Di un paso atrás, pero solo que usted no es la única. El estómago se me heló, sentí las manos temblar. ¿Cómo así? Él respiró hondo, se apoyó en el marco de la puerta. Hay una mujer, una señora también, va por la tarde. Cuando ya no hay casi nadie en el cementerio, va directo a la tumba de su José. Se queda un rato, deja unas flores y se va en silencio, sin mirar a nadie. La garganta se me cerró. ¿Cómo es ella? Frunció los ojos, tratando de recordar. Bajita, con el pelo recogido, camina media encorvada. Siempre va vestida de ropa clara, solo sé qué pasa. Deja la flor, a veces toca el portón y se va. Sentí un nudo en el pecho, las piernas flojas otra vez, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que Don Seveino también lo podía oír. Yo nunca había visto a esa mujer, pero al mismo tiempo sentía que ya la conocía. Volví hacia la tumba de José, caminando despacio, medio sin rumbo, tratando de digerir todo lo que Don Seveino había dicho. Sus palabras todavía resonaban en mi cabeza. Cuando llegué cerca de la tumba, me detuve. El portón estaba cerrado y atado con una cinta blanca. Me quedé parada ahí, solo mirando. Alguien había estado allí hace poco.
Me acerqué con el pecho apretado. Toqué la cinta, estaba bien amarrada, firme, como si fuera una advertencia o un límite, una manera silenciosa de decir, hasta aquí. Miré alrededor, el cementerio vacío otra vez, pero entonces, allá al fondo de la alameda, entre las tumbas más antiguas, la vi, una figura alejándose despacio, una mujer vestida de ropa clara caminando encorvada, pasos lentos, arrastrados. Grité, sin pensar. Ella no se volteó. Empecé a correr, tropezando con las piedras, esquivando las tumbas. El corazón a mil. Espera. Grité otra vez, más fuerte. Cuando doblé la esquina, nadie. Solo el silencio y el olor a tierra mojada. Me quedé allí, respirando agitada, mirando al vacío, y fue ahí, en ese instante, cuando me cayó la ficha. Mi José tenía secretos, se llevó consigo historias que yo nunca conocí, recuerdos que no eran míos, sentimientos que tal vez nunca me confesó. Había alguien más, tal vez otra mujer que también lo amó, o una amiga del pasado, una ex, una conocida olvidada, no lo sé, y tal vez nunca lo sabría. Volví a la tumba. La silla de playa seguía allí, de lado, medio caída, me senté. Me quedé mirando el portón cerrado. La cinta blanca bien atada, las huellas en la tierra. Y lloré de nostalgia, de rabia, de soledad, y, sobre todo, lloré de miedo. Miedo de quizás nunca haber conocido de verdad al hombre con quien dormí durante tantos años. Ese día. Me levanté con calma. Cerré bien el bolso. Tomé la flor blanca que había llevado y la dejé allí en una esquinita de la tumba, como quien dice, descansa en paz. Y me fui. Nunca más volví al cementerio, porque, en el fondo, lo entendí. La muerte no es solo ausencia, es el espacio vacío donde ponemos todas las preguntas que nunca tendrán respuesta. Y a veces es mejor dejar el portón cerrado y la cinta bien amarrada. A veces, lo que descubrimos en una tumba asusta menos que lo que aún está escondido en los vivos. Pero esa fue solo una de las historias. En la próxima te voy a contar un caso aún más extraño, donde el miedo no esperaba en el cementerio, sino dentro de casa. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate el corazón, porque lo que viene te va a poner los pelos de punta.